Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la vasta extensión de la metrópolis neoyorquina, donde los rascacielos se alzaban como gigantes de cristal y acero, proyectando sus largas y gélidas sombras sobre las concurridas calles, la vida se desarrollaba en dos mundos paralelos que nunca se tocaban del todo. A un lado, las brillantes luces de los distritos financieros, donde se apiñaban torres de oficinas y hoteles de lujo; al otro, los oscuros callejones donde deambulaban figuras solitarias, intentando sobrevivir en la indiferencia general. En el corazón de esta ciudad donde la opulencia se codeaba con la pobreza, vivía una mujer que encarnaba este brutal contraste, Madison Keller. A sus 42 años, Madison no solo era rica, era una fuerza económica, un icono del poder. Directora ejecutiva de una prestigiosa cadena hotelera, dirigía un imperio próspero con mano de hierro, respetada y temida en los círculos empresariales más exclusivos. Su nombre hacía temblar a sus competidores y brillaba en las páginas de las revistas de negocios. Pero detrás de la máscara del éxito se escondía una mujer rota. Hace 5 años, durante una escapada en su yate privado por la bahía de Hudson, se desató una violenta tormenta. El viento aullaba, las olas golpeaban el casco con una furia sorda, y en el caos, Madison perdió el control del barco. El accidente la dejó paralizada de cintura para abajo, confinada a una silla de ruedas, atrapada en su propio cuerpo. Pero no fue solo su cuerpo el que se hizo añicos, su alma también parecía haber sido arrastrada por las agitadas aguas de aquel fatídico día. Desde entonces, Madison vivía recluida en su ático con ventanales que iban del suelo al techo, con vistas a una ciudad que ya no parecía tener espacio para ella. Los pasillos de su enorme apartamento resonaban en silencio, y su única compañía eran las enfermeras, a las que ahuyentó una a una, cansada de su invasora compasión. Ya no le gustaba salir. La luz del día la lastimaba, las miradas compasivas la humillaban, y el ruido de la ciudad, antes estimulante, ahora parecía una cacofonía sofocante. Ese día, jueves de otoño, el cielo se teñía de un naranja intenso con el sol poniente. Madison estaba en su habitación, contemplando distraída los últimos rayos de sol deslizándose por las relucientes fachadas de los rascacielos. Su enfermera, una joven dulce y paciente llamada Clara, insistió en llevarla a dar un paseo. «Madison, un poco de aire fresco te sentará bien. Solo una escapada al parque, ¿vale?», cedió a regañadientes, mientras su silla de ruedas rodaba lentamente por la acera irregular. La ciudad parecía inmensa y extraña. Sin embargo, sentía un peso en el corazón. No muy lejos, en un pequeño parque a la sombra de Central Park, se desarrollaba un espectáculo muy diferente. En un sendero bordeado de bancos y arbustos enrojecidos por el otoño, un chico de unos 15 años revolvía un cubo de basura, buscando desesperadamente algo para comer. Su nombre era, es decir, Thompson. Su ropa, desgastada y sucia, contaba noches pasadas en la calle y días buscando retales. Sus zapatillas estaban agujereadas, y su mochila, una vieja y raída bolsa de lona, le pesaba sobre sus frágiles hombros. Pero lo más impactante eran sus ojos, de un marrón tan profundo que parecían absorber la luz, casi dorados cuando el sol los acariciaba, con una intensidad serena y misteriosa. Como si esa mirada albergara en su interior un fuego ancestral, una sabiduría que trascendía su edad. El niño levantó la vista. Vio a Madison, con su cabello plateado recogido, el rostro marcado por el dolor y el paso del tiempo, y su silla de ruedas moviéndose lentamente. Sin dudarlo, Ellie se acercó, su mirada no delataba ni miedo ni vergüenza, solo una extraña confianza. ¿Vas a tirar esto?, preguntó, señalando la caja de ensalada que Madison acababa de apartar. Ella lo miró desconcertada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba así, directamente, sin filtros. «Es un remanente». «No es para ti», ella respondió, casi mecánicamente. El niño sonrió, una sonrisa genuina, casi luminosa. «Dámelo. Puedo curarte con tus restos». Se echó a reír. Una risa seca, fría, casi desdeñosa, que atravesó el aire como un látigo. Esta risa provenía de lo más profundo de su ser, de esa dolorosa mezcla de amargura y desdén que había cultivado durante años. «¿Tú? ¿Vas a curarme?», preguntó con voz temblorosa de incredulidad, blandiendo la caja de ensalada medio vacía y marchita que había olvidado en el fondo de su plato. «¿Con una ensalada marchita, crees que puedes curarme?»,
Su mirada brilló, desafiando a ese muchacho que estaba allí, humilde pero firme, como si cargara con un secreto demasiado pesado para su edad. Pero Eli no se inmutó. Ni una sonrisa burlona, ni un instante de vacilación. Permaneció allí, tranquilo, aferrado a su convicción. Tú me das lo que rechazas, dijo suavemente, con los ojos fijos en los de ella, y yo te doy lo que crees perdido. Las palabras impactaron a Madison como una ola inesperada. Una parte de sí misma que había enterrado tan profundamente comenzó a agitarse, a vibrar. Un recuerdo lejano, una esperanza olvidada, el deseo de un alma que se había negado a escuchar. Intrigada a pesar de sí misma, sintió que su mano se extendía lentamente, casi mecánicamente, para ofrecerle la caja. Ellie se acercó al tosco banco de madera, no lejos de ellos, y se sentó en el borde, con las piernas colgando. Desenvolvió el contenido, contempló la ensalada marchita un momento y luego comió despacio, con una gratitud sincera, casi ceremoniosa. Cada bocado parecía un acto de fe, un homenaje a las obras que la sociedad, como la propia Madison, había desechado. Luego, casi sin que ella lo esperara, colocó una mano cálida y sorprendentemente suave sobre el reposapiernas de la silla de ruedas. Tu cuerpo no está muerto, Madison, susurró, con una voz casi cantarina, como un secreto que guardar. Es tu corazón el que está encerrado. Ella lo miró, petrificada, sin aliento ante la precisión de sus palabras. ¿Cómo podía este chico ver con tanta claridad? ¿Cómo se atrevía a hurgar en las profundidades de sus heridas? Ella no tenía nada que decir en respuesta. Un silencio denso se apoderó de ellos, cargado de misterio y una promesa tácita. Entonces, con calma, Ellie se puso de pie. Vuelve mañana, dijo simplemente, con otra sobra. Y sin mirar atrás, se alejó, dejando a Madison enfrentarse a sí misma, con esa inquietante mezcla de esperanza y duda que surge cuando lo imposible de repente parece posible. Al día siguiente, regresó. Y al otro. Y los días que siguieron. Todas las tardes, Madison empujaba fielmente su silla de ruedas hasta el pequeño parque, cargando una caja de comida para llevar, un remanente de su almuerzo caro, siempre demasiado, siempre medio sobrante. Una ensalada, una porción de pollo frío, un trozo de pan. Migas, restos de comidas que ya no tenía fuerzas ni ganas de terminar. Todos los días, Ellie se sentaba allí, esperándola sin decir palabra, simplemente con esa silenciosa paciencia que la ponía nerviosa. Tomaba las sobras que ella le ofrecía, las comía despacio, con una atención casi sagrada. Nunca se quejaba, nunca se dejaba llevar por ninguna queja. Su silenciosa gratitud creó un espacio en Madison que ella creía vacío desde hacía tiempo. Entonces, con el tiempo, empezó a hablar. No mucho. Nada de palabras vacías ni lugares comunes. Cada frase era un eco, una verdad depositada allí, frágil pero poderosa. Una verdad que Madison siempre se había negado a escuchar, que su riqueza y aislamiento habían enterrado bajo montañas de ira y arrepentimiento. Un día, mientras el viento otoñal agitaba suavemente las hojas muertas, Ellie la miró con una intensidad casi sobrenatural. No tienes que huir, dijo con calma. Tienes que perdonar. Ella frunció el ceño, sorprendida por esa frase simple pero significativa. ¿Perdonar? ¿A quién? Susurró. A tu padre. Al océano. Y a ti mismo. Un escalofrío la recorrió. Su rostro palideció de repente. ¿Cómo podía este chico conocer estos nombres, estas heridas? Su padre, perdido en el mar durante una tormenta cuando era adolescente, había dejado un vacío insondable en su interior. Y este mar, este mismo océano que la había arrancado de caminar, de la vida que conocía, de la mujer que quería ser. Pero él no había dicho nada, no había preguntado nada. Simplemente había hablado con una certeza desgarradora, como si hubiera leído los secretos más recónditos de su alma. Madison apartó la mirada, incapaz de responder. Sintió un calor crecer en su interior, un viejo dolor resurgido, mezclado con un soplo de esperanza que aún no se atrevía a nombrar. Regresó al día siguiente, y al otro. Cada día, un poco más luminosa. Cada día, un poco más viva. Una mañana, mientras el sol se filtraba suavemente a través de las cortinas transparentes de su dormitorio, Madison despertó con una extraña sensación.
Un leve escalofrío le recorrió los dedos de los pies, un hormigueo tan leve que al principio pensó que era solo un sueño o los restos de una pesadilla. Sin embargo, la sensación persistió, como un susurro lejano que buscaba renacer. Movía los pies tímidamente, sin mucha convicción. Un movimiento casi imperceptible, pero sin duda había movimiento. Un soplo de vida enterrado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, la sensación se intensificó. Durante su sesión diaria de masaje, sus piernas respondieron tímidamente al tacto de las manos expertas del fisioterapeuta. Un temblor. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. En los días siguientes, las reacciones se hicieron más evidentes. Una contracción, un tic, una nueva sensación en los músculos dormidos. Un despertar lento, casi milagroso. Los médicos estaban desconcertados. Tras 5 años de inactividad total, ningún tratamiento ni ningún milagro médico habría podido producir este cambio repentino. Le realizaron pruebas, asombrados por esta renovada actividad. Pero Madison ya no buscaba comprender. En el fondo, sentía que este cambio provenía de otra parte. De un lugar al que ni la ciencia ni la medicina podían llegar. Una tarde, sin aliento y con el corazón palpitante, regresó al parque, ese lugar que se había convertido en un santuario improbable. Ellie estaba allí, sentado tranquilamente en su banco, con una leve sonrisa en los labios. ¿Qué me hiciste?, preguntó con la voz temblorosa, con una mezcla de emoción y esperanza. La miró con dulzura, como si observara una frágil flor que acababa de florecer. «Estás empezando a creer de nuevo, Madison», respondió simplemente. «Lo demás se arreglará solo». Estas palabras resonaron en su interior como un juramento. Como una verdad que se negaba a admitir, la fuerza del corazón a veces es más poderosa que cualquier tratamiento. Regresaba al parque todos los días y encontraba allí nueva fuerza, una luz que creía perdida. Pero una tarde, mientras unas densas nubes dejaban caer una llovizna sobre la ciudad, Ellie se había ido. El banco estaba vacío, en silencio. En el mismo lugar donde estaba sentado, Madison descubrió un sobre cuidadosamente colocado, protegido de la lluvia por una pequeña hoja muerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota manuscrita, con letras ligeramente sesgadas, sencilla pero contundente. «Lo que tiraste me alimentó. Lo que olvidaste dentro de ti, yo recién lo desperté. Has estado de pie por siempre. Simplemente olvidaste cómo caminar». Junto a la carta, una simple manzana, roja y brillante, casi resplandeciente bajo el cielo gris. Una sonrisa se dibujó en los labios de Madison. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella renacía, y que su vida finalmente estaba a punto de encaminarse hacia un futuro que creía perdido para siempre. 3 semanas después, el mundo entero contuvo la respiración. En una sala de conferencias abarrotada, bajo los focos y la mirada insistente de los periodistas, Madison Keller hizo su primera aparición pública durante 5 años. Allí estaba ella. De pie. Sin silla de ruedas. Sin muletas. Su esbelta figura se destacaba con gracia, vestida con un traje sencillo pero elegante, símbolo de un renacimiento inesperado. Un silencio atónito invadió la sala. Varias personas se pusieron de pie para aplaudir, otras se quedaron boquiabiertas. ¿Cómo era posible? Después de tanto tiempo, esta inmovilidad, esta parálisis que la ciencia creía permanente. Madison habló, su voz clara y firme, transmitida por una emoción sincera. No estoy aquí para un milagro médico. Estoy aquí para contarles una historia de fe, esperanza y humanidad. Luego relató lo sucedido en las últimas semanas, sin omitir ningún detalle. Como un chico, un simple adolescente de la calle, se había acercado a ella, o mejor dicho, a lo que quedaba de ella, y había despertado lo que creía perdido para siempre. Ella habló de sus dudas, de su dolor, pero sobre todo de ese extraño y poderoso vínculo que se había tejido con Ellie. Ese chico no está hoy, admitió, bajando la mirada. Parece que nadie lo conoce. Ni en la escuela, ni en servicios sociales. Ningún informe. Nada. Como si nunca hubiera existido. El misterio de Ellie envolvió la habitación en una aura casi mágica. Pero Madison no intentaba comprender. Había recibido un regalo precioso, un milagro de otro tipo.
Con nueva determinación, anunció la creación de la Centro Eli, un refugio para los jóvenes sin hogar, los olvidados, los enfermos que la sociedad rechaza. Explicó que vendería parte de su imperio hotelero para financiar esta fundación, dedicando millones a restaurar la dignidad y la esperanza de aquellos que, como Eli, vivían en las sombras. Dondequiera que iba, en los medios de comunicación, en los platós de televisión, durante las entrevistas, Madison repetía incansablemente estas palabras. Un día, un niño me dijo que podía curarme con mis sobras. Tenía razón. Lo que yo consideraba inútil alimentó a alguien. Y a cambio, él me sanó. Algunos susurraban que Eli podría haber sido un huérfano con un don único, capaz de ver más allá de las apariencias, capaz de leer corazones y almas. Otros fueron más allá, susurrando que no era de este mundo, que tal vez era un ángel venido a despertar vidas rotas. Pero Madison nunca necesitó respuestas a esas preguntas. Caminó, vivió la vida al máximo, y cada día, en la calle o en un albergue, al cruzarse con una persona sin hogar, se detenía. Escuchaba. Compartía. Y a veces, con una sonrisa llena de sabiduría, decía a los que aún dudaban: entrega tus restos. No sabes el poder que pueden despertar.